おはようございます。おはよう。 gozaimasu. Hola, hola, buen día. Ohio. Hola. Profe, Hola, ¿sí? justificar mi falta del viernes es que había ido al médico. A ver, déjame ver tu nombre. Kendrason. Kendra, sí. A ver, déjame ver si no te puse. Un segundito, a ver. Ok. Kendra. ¿Dónde estás? A ver. No, sí te había justificado. Gracias. Si no, es que a veces tiendo a justificar a quien siempre se conecte, de repente falta una vez, ¿no? Entonces ya les justifico, pero ya si luego, por ejemplo, veo que en los siguientes días no me justifican, no, ahí sí ya les quito la justificación. Que digo, ¿para qué les justifico si no se toman el detenimiento de justificarme a mí? Entonces, a veces se los hago en anticipo, ¿no? Pero a veces sí necesito que me confirmen, ¿no? Esa inasistencia, ¿vale? Gracias, Kendra-san. Gracias. Ok, a ver, vamos a empezar. El de ayer estuvimos haciendo una lectura. No sé si se recuerdan, vimos un poco el inicio de la fábula de la historia de Momotaro, ¿no? Este niño héroe, que ya saben, les expliqué un poco de qué trataba. Vimos hasta el inicio de la serie animada. Y vimos este texto, ¿no? Que intentamos leer y comprender un poquito ahí el día. Hoy vamos a dedicarle un poco a la clase a la última serie de Kosoado que vamos a encontrar en esta primera parte del curso. Un Kosoado, ya sabían que significa los demostrativos. Bien, esta serie es un poco compleja porque en realidad se utiliza en contextos muy, muy formales, ¿no? Esta serie de demostrativos son muy, muy formales, por ende, a veces puede resultar un poquito complejo, ¿no? De cierto aspecto, comprender en qué momento usar y en cuál no. Ahora, ya habíamos visto los demostrativos en japonés en sí, pero aquí tenemos una nueva serie que denota dirección y que además es utilizada para indicar a las personas en un registro formal. Por ejemplo, en la primera frase, Anokata wa dochira no kata desu ka? Anokata wa dochira no kata desu ka? Kata, en este caso, es la palabra que significa persona, en una forma un poco más elevada, un poco más formal. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta aquí que la pregunta está estructurada en muy, muy formal, ¿no? En un registro muy formal, de modo que dochira va a significar varias cosas. En este caso, ¿no? ¿Dónde está? ¿O qué tipo de? También. Anokata wa, aquella persona. Dochira no kata desu ka? ¿Qué tipo de persona es? Dochira no kata. O en la segunda pregunta, María-san wa dochira desu ka? En este caso, el dochira no es qué tipo de, sino dónde. ¿Dónde? María-san wa dochira desu ka? ¿Ok? Si es dochira, si quisiéramos utilizar un registro no tan formal, sino un poco más estándar, ¿cuál sería el interrogativo para reemplazar a dochira? Recuerden los demostrativos del lugar que vimos, koko, soko, asoko, y el interrogativo, Doko. doko, exacto. María-san wa doko desu ka? ¿Dónde está María? Pero en contexto formal es María-san wa dochira desu ka? ¿Ok? Hey. Hi. Entonces, antes de empezar, vamos a ver uno por uno. Atención, no es que nos vamos a quedar así en lo abstracto. Tenemos entonces kochira, sochira, achira y dochira. Esta es la nueva serie de demostrativos que tenemos aquí en pantalla. Tienen estas formas, ya que tienen 3 sílabas, pues tienen abreviaciones. Tienen abreviaciones y sería, perdón, sería kochi,
sochi, achi, dochi. ¿Ok? A ver, ¿podrías leerlo nuevamente? Eh, Caleb-san, si es posible. ¿Cuál, profesor? La segunda, la parte de las abreviaciones. Las de arriba. Las de abajo. Las de arriba están Ah, completas. Ujú. las oraciones. La primera oración a la segunda. La lista de demostrativos arriba. La Eso. segunda línea. Ujú. Es Kochira. La abreviación de abajo. Sí, por favor. Kochi. Ujú, Mm, Sochi. ujú. Achi y Dochi. Hai, arigato. Las abreviaciones están contempladas simplemente en un contexto en el que sea muy necesario abreviar, ¿no? Si no, si es un contexto muy formal, las abreviaciones no se usan, ¿vale? Vamos a utilizar todo completo, kochira, sochira, achira, dochira. Un poco para que entiendan cómo funcionan, es, lo mismo, es la misma serie, koko, soko, asoko, doko, pero elevada a la formalidad, con la forma añadida de que también significa, en este caso, también lo podemos utilizar para denotar personas y dirección en un registro muy formal. Ahí. Tenemos entonces kochira. Kochira significa aquí, este lugar, ¿no? Y es mucho más formal que koko. Se utiliza cuando alguien está cerca del que habla. Por ejemplo, cuando llegamos a un evento o en algún lugar, nos dicen, dozo kochirae, pase por aquí, por favor. Dozo kochirae, kochira. También al mismo tiempo indica un lugar justamente, ¿no?, que está muy cercano del hablante. Entonces tenemos, si alguien pregunta, denwa wa dochira desu ka? Denwa wa dochira desu ka? ¿Dónde está el teléfono? Denwa. Si el teléfono está cerca mío, yo lo señalo y le digo, kochira desu. Está aquí o está por aquí. Y yo digo, respondo con kochira porque ya no nos pregunta con el dochira. Entonces ya el registro está marcado como formal. ¿Sí me dejo entender? Oh, perdón. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando alguien nos trata, nos pregunta o nos habla con un registro formal, nosotros estamos obligados a responderle en ese mismo registro. Si no, vamos a ser vistos como personas muy maleducadas. Si respondemos, si alguien nos pregunta, por ejemplo, dochira, y nosotros respondemos, coco des, suena mal, se ve mal. O sea, es como que yo soy, se ve un poco como arrogante, porque ya saben que las formas formales en japonés son formas de respeto, ¿no? Y usualmente se utilizan entre personas, ¿no?, que tienen, están en un contexto muy formal. Si yo no respondo a una pregunta con una palabra muy formal como dochira, respondo con las palabras estándar, voy a ser visto como arrogante, como que yo capaz valgo muchísimo más en rango que la otra persona que me preguntó, por ende, utilizo el registro informal, registro coloquial estándar, porque no necesito ser formal con esa persona. O sea, es un poco así el pensamiento detrás de estas formas. ¿Ok? Entonces, casi todas las personas, cuando se les habla en un cierto registro, van a respondernos con el mismo registro, porque es una cuestión de respeto. A excepción cuando el profesor nos habla con un registro informal, ¿no? Si un profesor, por ejemplo, de la universidad, ¿no?, o no sé, o el jefe de la empresa, ¿no?, nos habla con un registro informal, nosotros no podemos absolutamente responderle en el mismo registro, en ese contexto. Vamos a responderle con un registro formal.
a no ser que la persona nos diga, ¿no? Habla con el mismo registro que yo. Si ya tenemos la autorización de la persona, que tiene un cierto rango más que nosotros, no rango económico, nada de clase, nada de eso, atención, sino que en relación de jefe-alumno, o jefe-empleado o estudiante-alumno, allí, de ese tipo de jerarquías hablo. Aquí no se trata de jerarquías económicas o sociales, ¿no? Simplemente se trata de jerarquías a nivel de o antigüedad o de ocupación de cargo de trabajo, ¿vale? En esos contextos yo no puedo hablar de forma coloquial o informal con personas que tienen un cierto cargo más alto que yo o que son mayores, por ejemplo. Tengo que esperar su aprobación para poder hablar con el mismo registro. De lo contrario, yo voy a hablar siempre con un registro formal al hablar con ellos. ¿Bien? はい。 Es un poco como en español cuando nos dicen, trátame del tú, o háblame del tú. Ahora ya tenemos la aprobación, ¿no? Para hablarle del tú a tal persona, ¿no? Pero si no, siempre se intenta ser respetuoso, se intenta utilizar la forma del usted, ¿no? Y utilizar justamente estructuras que denotan respeto. No creo yo que pues acá, si vemos a una persona anciana por la calle, la vayamos a tratar de tú con el mismo léxico que usamos con los amigos. O sea, no me parece que también sea así. Así que lo mismo podría encontrar una relación, ¿no? con este tipo de situaciones lingüísticas con el japonés. Otro uso muy importante de kochira es que es para presentarle una persona a otra. Por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no? En fiestas, en eventos o reuniones empresariales o contextos formales en general, presentar personas a otras. Decimos, go shoukai shimasu, haré una presentación. Go shoukai shimasu. Kochira wa Gustavo-san desu. Aquí está, te presento a Gustavo-san. Kochira wa Gustavo-san desu. Kochira, ¿vale? Por favor, kochira, no vamos a decir korewa. Sería muy mal educado decir korewa en un contexto formal. No, porque core ya sabemos que es un demostrativo que, pues, después de wa es un poco como para introducir cosas, ¿no? Entonces, pues, korewa Gustavo desu sería incorrecto porque Gustavo no es una cosa y además estarías faltando el respeto tanto a Gustavo como a las personas que están en este contexto formal. Entonces, recuerden, para introducir una persona, para presentar a una persona, kochira es la palabra, el demostrativo a utilizar. ¿Y desu ka, minasan? ¿Se entiende? はい。 ¿Sí? Ay. Ok. A ver. También lo vamos a utilizar para referirnos a personas de igual estatus o superior al que habla. Entonces, por ejemplo, hito es la palabra que significa persona en modo más estándar, ¿no? Hito va a significar siempre persona, pero si estamos en un contexto formal, recuerden que se convierte en kata. Kata es la palabra que significa persona en un contexto muy formal. Ano kata wa dochira desu ka? ¿Dónde está esa persona? Ano kata wa dochira desu ka? Ano kata wa dare desu ka? También, ¿no? Dare ya habíamos visto que significaba quién, ¿no? De por sí. Dochira, en este caso, va a significar dónde, qué tipo de, y también quién en algunos contextos. ¿Ok? Por favor, esto anótenlo en sus apuntes, ¿no? Estamos viendo kochira, pero hemos encontrado varias veces dochira. En dochira ahí le ponen que significa quién, principalmente significa dónde, en pregunta. ¿Dónde? ¿Qué tipo de? ¿Y quién? ¿Ok? Ay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? いえ。 Bien. Bien. Vamos a ver entonces el siguiente. Tenemos sochira y archira. Sochira significa allí, allá, esa persona, etc. Y al igual que soko,
se utiliza cuando el lugar que se va a denotar o la persona que se va a denotar está algo distante de quien habla, pero un poco más cerca de mi interlocutor. Por ejemplo, Kissaten wa dochira desu ka? Kissaten wa dochira desu ka? ¿Dónde está la cafetería? Kissaten wa sochira desu. Está allí. Kissaten wa sochira desu. ¿Y desu ka? Tiene la misma función que soko. La misma. Solo con lo que se añade y que también denota personas. ¿Ok? Sí. Tercer demostrativo que tenemos aquí es achira. Achira es el equivalente formal de... ¿De cuál? Si Allí. kochira era de coco, si sochira era de soko, achira, ¿de Asoko. cuál? Right. De asoko, exactamente. Achira es el equivalente formal de asoko. Entonces significa aquel, allí, allá, también. Indica una dirección lejana de ambos hablantes. ¿Mm? Por ejemplo, Eigakan wa dochira desu ka? ¿Dónde está el cine? Eigakan wa achira desu. Está por allá, más lejos. ¿Ok? Eigakan wa achira desu. ¿Preguntas? No. ¿No? Eh, El último, dochira, que ya lo hemos estado viendo desde el inicio. Entonces, significa dónde, significa quién, significa cuál también, significa qué tipo de, y se usa para preguntar generalmente por una dirección física que se desconoce. Por ejemplo, aquí en la pregunta tenemos, sumimasen, ginko wa dochira desu ka? Sumimasen, ginko wa dochira desu ka? Ginko, banco, ¿vale? Sumimasen significa en este caso, disculpe, ¿dónde se encuentra el banco? Ginko wa dochira desu ka? Entonces preguntamos, ¿no? Con la dirección, utilizando un registro formal. Por ejemplo, a un desconocido por la calle. Más aún si el desconocido se ve que tener más edad que yo. Entonces, vamos a intentar ser un poco formales, ¿no? Para no faltar el respeto a nadie. Y además que los japoneses ancianos, las personas de una cierta edad en Japón, pues son muy agradecidos con los jóvenes, sobre todo cuando utilizan estas diferencias, ¿no? De lenguaje, ¿no? No porque se les haga sentir importantes, sino porque es una forma de respeto. Es como es como cuando, no sé, cuando acá un anciano, una persona adulta, grande, te dice, gracias, ¿no? Por, no sé, por haberle dado el asiento, no sé, en el tren o cosas así. O por haber tenido la puerta de la entrada abierta, ¿no? Son acciones de que de repente denotan educación, ¿no? Por ende, son agradecidas por las personas adultas porque la educación es algo que cada vez se va más perdiendo, ¿no? Entonces, quien la tiene y quien la sigue aportando a la sociedad, pues intentan como motivarlo a seguirla haciendo, no con un gracias, no con una expresión que denota, ¿no? Que han notado su esfuerzo por hacer tal cosa. ¿Okay? Ahora, hay que tener en cuenta de que toda esta serie, toda la serie, repito, es una serie de cortesía, es una serie formal, no muy formal. Si ya alguien nos pregunta, por ejemplo, Eigakan wa doko desu ka? ¿Dónde está el cine? Pero utilizando doko en lugar de dochira, no vamos a responder nosotros con la forma formal. Sería incorrecto y raro en este caso. O sea, más aún si ese alguien tiene igual o menor edad que nosotros. No va a ser un poco extraño. ¿Sabes? Hay que ir viendo el contexto y viendo con quién persona. ¿De acuerdo? Hey. Ok. ¿Alguna pregunta?
¿Algo extra que quieran añadir ustedes? Bien, ¿no? Ok. Una última cosa, ¿no? Cuando estamos en un contexto, por ejemplo, universitario y tenemos que ir a la oficina de un profesor, ¿no? A pedir a preguntar algo, por ejemplo, ¿no? O queremos, no sé, hablarle al jefe para pedir un aumento, por ejemplo. Vamos a tocar la puerta o si no hay puerta, ¿no? Nos asomamos así, mitad de la cabeza en la puerta y vamos a decir siempre esta palabra que la tienen que tener siempre en cuenta. No es una palabra, es una estructura, que es shitsure desu ga. Shitsure desu ga, que es esta que está aquí en verde. ¿Sí? Esto básicamente dice, ya sé que lo molesto o le molesto, pero... Y ya luego dices lo que necesitas. Shitsure desu ga, shitsumon ga arimasu. Por ejemplo, si van a ver al profesor, ¿no? Disculpe que lo moleste, ya sé que lo molesto, pero tengo una pregunta. Shitsumon ga arimasu. O shitsure desu ga, ima ii desu ka? ¿Está bien? ¿Tiene un momento para hablar? No se sobreentiende. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, sí me interesa mucho que estos demostrativos, a pesar de que, a ver, vamos, les voy a pasar algunos ejercicios de estos demostrativos en Classroom. Se los voy a poner en línea para que los puedan revisar. Si bien es cierto, en esta primera parte del curso no los ocupamos mucho. De hecho, por eso los vemos casi no antes de empezar a ver los verbos. No, de hecho, mañana empezamos a ver los verbos. Gran spoiler. Ya que no los usamos mucho, pero sí se vuelve necesario que al menos los identifiquen. O sea, que si los encuentran en una frase o los encuentran en un diálogo, los encuentran en un texto y sepan qué cosa es, ¿no? Y no salgan preguntando, ¿y qué es dochira? No, por eso se les dice, ¿no? Todo esto, se les da todo este contexto, que repito, a pesar de que en N5 no se ocupa tanto, sí, sí es necesario que lo entiendan, ¿vale? Ok. Ok, bien. Ahora, ¿qué les iba a comentar? Ajá, no, yo creo que ya está todo bien. Bien, se está armando una especie bueno, yo al menos estoy armando una especie de libro de ejercicios que les voy a ir compartiendo dentro de poquito en el Classroom. ¿No? Es un compendio de varios PDFs de otros libros de por sí. Sí me gustaría que cuando puedan lo tengan a la mano, lo impriman y que vayan haciendo uno que otro ejercicio en ese libro. Tiende a estar en inglés la mayoría de cosas y enunciados, pero yo creo que pues que con una pequeña traducción en Google ya llegan a entender todo lo que les piden. O si no, me preguntan a mí. Bien. Dentro de poco les comparto también las diapositivas anteriores y cosas y material extra. Los ejercicios sobre esta serie de Kosoado los van a tener en un momento en Classroom. Y también páginas web un poco para ahondar más en el tema. De mi parte sería todo por hoy. No sé si alguien tiene algo más que comentar. No. ¿No? Ok. Bien, No, entonces, claro. ¿todo bien? Sí. Hi. Ok. Bien, chicos. ¿Qué les iba a comentar? Siento que se me está escapando algo que les iba a decir. Pero bueno, ya si me acuerdo se los digo por WhatsApp, ¿vale? Bien. Gracias por haberse conectado hoy. Cuídense y nos estamos viendo mañana. Mañana es una clase muy importante, así que por favor, para quien va a ver esto, la grabación de aquí, no sé, en unas horas, por favor conéctese mañana si es posible, porque es muy importante. Empezamos a ver los verbos y ya empezamos este mágico mundo de conjugaciones y de cosas, así que me gustaría que esté la mayoría posible. Bien, nos vemos mañana entonces. Matashita. Matashita. Matasta. Cuídense. Matashita.